buenas noches a cada uno de los amigos, de los hermanos que martes tras martes apoyan esta programación de la Iglesia en Estudio. Hoy con una programación especial, diferente a las que tradicionalmente hacemos todos los martes, y es que queremos aclarar dudas, queremos contestar preguntas con diferentes tipos de temas que a veces se presentan en nuestra iglesia. Y esperamos que por la gracia de Dios, al terminar este programa, sus dudas puedan haber sido clarificadas, que con la ayuda del Espíritu Santo todos podamos llegar a un común acuerdo. Y si no, pues más adelante pudiéramos seguir dialogando. Así que esperamos, como dije anteriormente, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta programación que hemos titulado El Ángel de la Muerte y el misterio de la iniquidad, porque nos han estado preguntando sobre el ángel de la muerte y sobre cómo un Dios de amor puede destruir. Así que vamos a estar tocando estos dos temitas que, aunque aparentan ser muy distantes, están muy cercanos. Como siempre, nos acompaña el pastor Juan González y el pastor Luis Rodríguez. Un saludo y buenas noches a todos. Sabemos, ¿verdad?, que es un programa especial, no es el tema que usualmente, como explica O'Neill, tenemos del libro, pero esperamos, ¿verdad?, que podamos, en el poco tiempo que tenemos, aclarar algunas de las dudas, Pastor González. Para mí también es una alegría saludarle a cada uno de ustedes. Y saben, mis queridos hermanos, los que se están conectando a través de las diferentes plataformas, estas preguntas que muchas veces surgen, damos gracias a Dios porque nos hacen a nosotros meditar, escudriñar y pedir la sabiduría de lo alto para poder nosotros entonces poder expresar no el concepto que nosotros tengamos, sino ir más de lleno a lo que Dios nos menciona a través de su palabra. Y esta inquietud surge después de una lección de escuela sabática donde se expresó de que es imposible que ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, tenga que ver con la muerte. Lo interesante, y ya mismito oramos, hermanos, lo interesante con todo esto es que ha provocado un diálogo entre nosotros tres, un diálogo con terceros que hemos llamado, nos hemos comunicado y nos ayuda a estudiar, a aprender del otro, porque no se crean que uno aquí se lo sabe todo, sino que nos consultamos, dialogamos, del pastor González aprende unas cosas, del pastor Luis Rodríguez aprende otras, en mi caso personal nos envolvemos en un diálogo donde aprendemos y damos gloria a Dios por ello. Pero hay que comenzar y hay que hacerlo con una oración. Y vamos a aprovechar que el hermano Joe Ruiz se dio cita aquí. Por lo menos que no. Él dice, no, yo no vengo a hablar, yo vengo a aprender, pero que por lo menos nos tenga una oración. Claro, yo hubiera querido que coge el micrófono, pero vamos a que tenga la oración. Así es. No queden que si él quiere ser el cuarto bate y opinar algo, lo puede hacer. Vamos a ver. Bueno, hermano, como lo dije, vine a aprender también. Es un tema que también me inquieta, ¿verdad? Y se ha traído al foro, ¿verdad? Hace unas semanas atrás. Y es bueno que estudiemos eso, sí. Pero la mejor forma de estudiar es invocando el nombre de Dios y el Espíritu Santo en medio nuestro. Oramos. Padre de amor, Dios del cielo. Aquí estamos ante ti, Señor, con una preocupación. No solamente de saber, sino de poder expresar y enseñar a nuestros hermanos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema tan interesante del ángel de la muerte. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros pensamientos y quites nuestros prejuicios. Que el Espíritu encuentre una mente limpia, clara, para poder influenciar en el conocimiento que necesitamos de ti. Y de esta manera, Señor, no solamente aprender, sino enseñar a otros acerca de tu palabra y de lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Ponemos ante ti, Señor, a estos tres pastores para que tu bendición sea sobre ellos. Domina su mente, domina sus labios, para que las palabras que salgan de su boca son las palabras que tú quieres que se expresen. Estas bendiciones te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén.
Como dijo el pastor Juan González, esta inquietud viene debido a una lección de escuela sabática donde se habló de un ángel que pasó por Egipto matando a los primogénitos. Es interesante porque hay muchas interpretaciones dentro del mundo cristiano con referente a este suceso. Lo más reciente dentro de la teología es que hay personas que creen que es imposible que haya sido Dios porque Dios es un Dios de amor. Y al ser un Dios de amor, no va a destruir personas. Primero que nada, debiéramos de aclarar que el texto de Éxodo, Pastor González y Pastor Luis Rodríguez, el texto de Éxodo, quien habla allí diciendo porque yo pasaré, y estamos hablando de Éxodo capítulo 12, versículo 23, quien dice yo pasaré es ¿quién? Es Dios. Es el primer punto que debemos de tocar aquí. Quien dice yo pasaré por allí es Dios. Por lo tanto, el suceso, aunque no sea difícil de entender, es Dios mismo el que está hablando y el que está diciendo yo pasaré. Es interesante porque para la mente humana, y ya nosotros hemos visto con las preguntas de la lección pasada y la lección que ahora estamos estudiando, del trimestre pasado surgió la pregunta, y yo recuerdo que una hermana muy sincera nos hizo una pregunta: ¿cómo es posible? En su mente no puede entrar la idea de que Dios, siendo un Dios de amor, de misericordia, haya permitido en cierto momento la muerte de niños, de jóvenes, de padre, madre, mujer, hombre. No puede entrar en su mente. Ella piensa inclusive, y lo expresó de una manera: yo creo que el que escribió eso no sabía lo que estaba escribiendo. Sin embargo, podemos decir que dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar ciertos conceptos que en la mente finita se nos hace difícil de desarrollarla, de expresarla, de explicarla, pero trataremos con la ayuda de Dios de presentarlo mejor. Así es, compañero. Y algo importante con respecto a Dios, ¿verdad? Y la preocupación genuina que muchos cristianos tenemos con respecto a su carácter, es que Dios, a través de su palabra, Él mismo se ha autorrevelado. Y hay veces que quizás tenemos un concepto de Dios muy personal, pero olvidamos que a lo largo de la Escritura Dios mismo se autorrevela. Y por ejemplo, la palabra de Dios dice en los Salmos: la justicia y la misericordia se besaron, haciéndonos notar que Dios es un Dios de justicia al mismo tiempo que es un Dios de misericordia. En el libro de Éxodo, Dios mismo dice que soy tardo para la ira. Números 14. Números 14, perdón, grande en misericordia y perdón, pero también es el Dios que no da por inocente al culpable. Ese punto que usted está trayendo es muy importante, aunque ya yo estaba metiéndome de lleno en el texto, pero es importante aclarar eso, porque muchas veces hablamos de dos tipos de dioses, uno en el Nuevo Testamento que es todo amor y uno en el Antiguo Testamento que aparenta no serlo. Pero es interesante porque en el Éxodo, que es donde comenzamos a ver las guerras, y en el número, que todos estos libros están uno al lado del otro y están narrando la misma historia. En el Pentateuco podemos ver tan temprano como el libro de Números, Dios diciendo, mira, a través de Moisés, porque Él es grande, misericordioso, tardo para la ira y grande en amor y misericordia. Y eso lo repite el salmista en varias ocasiones. El profeta Jeremías habla sobre el amor de Dios. Crónicas habla sobre el amor de Dios. El profeta Nehemías, el profeta Joel hablan sobre el amor de Dios. O sea, el Antiguo Testamento no es un Dios diferente al Nuevo. Sigue siendo un Dios de amor. Sigue habiendo un Dios de amor. El carácter de Dios, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor y como he dicho anteriormente, está en presente continuo, que por lo tanto siempre será amor. La base del reino de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el amor. Ahora está, ¿por qué suceden ciertas cosas? Bueno,
La Biblia habla de el día extraño de Dios. ¿Y a qué se refiere con el día extraño de Dios? Ese día en el que Él pasa justicia. Ese día en que cuando tú estás pasando por un problema, Él hace silencio. Ese día en que la contestación que tú esperas es totalmente diferente a lo que tú estás elevando ante el trono de la gracia. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios me haya contestado de esta forma? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho silencio? ¿Cómo es posible que Dios me reprenda? ¿Cómo es posible que Dios pase juicios? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, el mismo profeta dice que esa es la obra extraña de Dios. Algo que yo no puedo comprender, algo que tú ni tú puedes comprender y que es un misterio que la iglesia adventista, tanto con el espíritu y profecía, le llaman el misterio de la iniquidad. Oni, mencionaste algo que de momento golpeó un pensamiento que yo tenía, pero lo armoniza por lo que hemos venido diciendo. Hablaste del trono de la gracia y mientras lo mencionabas, por mi mente pasaba el versículo que decía, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces yo digo, quizás es que no entendemos todo el concepto de lo que es Dios, ¿verdad? Porque si nos concentramos solamente, como mencionaste en el caso de la gracia, sí podemos, como dice el libro de Hebreos, acercarnos al trono de la gracia, pero ese trono lo describe el salmista como justicia y juicio, que son los cimientos del trono de Dios. Y es difícil divorciar o separar a Dios, separar su justicia de su amor, aunque humanamente no lo comprendamos, pero ese es el carácter de Dios. Y es lo que se presenta a través de la cruz del Calvario, no hay otra cosa. Es interesante porque antes de continuar con el tema, queremos agradecer al doctor Eric del Valle, que también nos ayudó y lo consultamos a él, y él gustosamente también nos expresó preocupación. Gracias. Sí, gracias, así pastor. que si nos está escuchando, si en algún momento, gracias. Y mira, yo mientras estaba estudiando este tema, yo me encontré con Primera de Reyes, Segunda de Reyes 19, 34 al 37, cuando el ángel del Señor lo dice claramente, dio muerte a 185,000 hombres del campamento asirio. Y dice el ángel de Jehová, el ángel de Dios, mató en un momento, y nosotros conocemos, no vamos a entrar en la parte histórica, pero lo dice, después del censo que hubo, que David pecó, también hubo muerte, y dice el ángel destructor, el ángel del Señor, y David contempló al ángel, y en un momento el Señor le dijo al ángel, ya no extienda tu mano cuando iba a extenderla sobre Jerusalén, ya no la extienda porque quien ha pecado soy yo, que el pecado caiga sobre mí. Y ahí como que yo estudiaba esto y yo decía, Señor, el libro de Deuteronomio, ¿no? Y yo sé que ustedes lo tienen, ahí en el versículo, capítulo Fredison, 32. ¿le bajar un poquito los 3 micrófonos? Un poquito. Okay. Perdóname. Deuteronomio 32, 39 dice, veo ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Aunque en el aunque hay un contexto, una base, porque el Señor dijo eso, pero ahí nosotros vemos que está hablando sobre la vida y la muerte. La vida y la muerte, sobre ese Dios todopoderoso, que no hay quien lo iguale a Él, que en Él está la vida. Y lo puso en su misma palabra, ¿no? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar en un momento dado. Por lo tanto, ahí nosotros vemos a través de estos versículos que por más que nosotros querramos alejarnos de que Dios tenga que ver algo con estas muertes como los primogénitos, nos damos cuenta que Dios sí estuvo ahí presente. El texto de Deuteronomio nos da una base muy importante. La vida depende de Dios. En sus manos está. En sus manos está.
Yo no puedo decir de que la vida depende de cuán fiel yo sea, porque hay gente fiel que muere, hay niños que mueren, o sea, la vida depende de Dios. Él la da, Él la quita según su designio y según su propósito. Eso lo entendió bien Job cuando dijo, Dios dio, Dios quitó. En otras palabras, él tiene un control absoluto. Él es el soberano del universo, Él tiene el control del universo, aún a ciertas cosas que no comprendemos ni entendamos. Aquí el asunto con referente a cuando Dios pasa justicia o cuando pasa este ángel es interesante porque en el Éxodo se le llama de una forma y en otros capítulos u otros libros de la Biblia se le llama de otra. Acá se le habla sobre el ángel destructor, pero me llama la atención porque antes de hablar del ángel destructor, como dije al principio, ¿qué es lo primero que dice? Porque yo pasaré. Primero Dios dice, yo soy el que voy a pasar. En otras palabras, yo soy el que estoy enviando esto, no es nadie más. Soy yo el que estoy haciendo juicio. Luego, en otras partes, como el de Samuel y el otro texto que se mencionó, habla sobre el ángel que Dios envía, el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Y cuando yo voy a ese término de el ángel de Jehová dentro del mundo cristiano, excepto una iglesia que no lo cree, pero dentro de todo el mundo cristiano, el ángel de Jehová se refiere a Jesús. O sea, estamos viendo a Dios pasando justicia, a Dios pasando justicia, aunque sea difícil de comprender. Pero cuando Él envía el ángel en Egipto, es interesante porque la palabra ángel, tanto en el griego como en el hebreo, se refiere a un mensajero de Dios. En otras palabras, a alguien que Dios envía. O sea, que si dice que hay un ángel, es porque Dios lo envió. Lo envía con algo especial y ejecuta lo que porque el Señor le a está los diciendo. ángeles malos, la Biblia no les llama ángeles, la Biblia les llama demonios. Hay una diferencia. A los ángeles de Dios se les llama ángeles, y a los ángeles malos, y lo podemos ver muy bien en el Nuevo Testamento, somos legión porque somos muchos, o sea, se les llama demonios. Por lo tanto, si el texto te está hablando de un ángel, te está hablando de quién? De un enviado de Dios. Y un enviado que Dios envía con un propósito. Los ángeles pueden tener diferentes tipos de propósitos. Pueden defendernos, pueden llevar una oración delante del trono de Dios, como en el caso de Daniel. Pueden venir a contestar una oración, como en el caso de Daniel también. Pueden cerrar una puerta, como en el caso del arca de Noé. Pueden protegernos, ya lo mencioné. El texto bíblico dice, porque a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero nos gusta todos esos textos en forma positiva, pero no nos gusta escuchar la parte de reprensión. Y nos olvidamos que el texto bíblico también nos dice, porque Dios al que ama, Así como un es. padre lo hace con sus hijos. Así es. Y O'Neill, mencionas esto, ¿verdad? Sobre de las maneras como en los distintos capítulos se identifica. No, en el versículo de Egipto no se identifica como ángel de la muerte, como a veces le hemos llamado. Es el destructor. Hay personas que he escuchado dentro, ¿verdad? De lo que es el adventismo, que tienen este pensamiento, incluso adjudicar este ángel a Satanás y decir que ese ángel destructor es Satanás, y que aquel protector es Jesús, pero carece un poco de contexto, compañeros, y de fundamento. Incluso el Salmo 78 es uno de los salmos que hace mención a los ángeles destructores, y irónicamente algunas traducciones lo llaman ángeles malos. No sé si han leído el Salmo 78, pero es interesante porque cuando leemos el contexto del Salmo 78, a pesar de que dice ángeles destructores enviados o ángeles malos, no es en el sentido, como menciona O'Neill, que fueran ángeles malignos o aliados de Satanás, sino agentes de juicios enviados por Dios.
Por ejemplo, el Salmo 78, versículo 49, dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, y un ejército de ángeles destructores. Esa frase en hebreo literalmente significa mensajeros, que es la parte, ¿verdad?, que identifica lo que es un ángel, pero este es un mensajero de calamidad. Y en el contexto no se trata de demonios, sino de ángeles fieles a Dios que ejecutan su juicio. Y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, lo que es Éxodo 12:23, segunda de Samuel 24:16, que tiene el mismo contexto, ¿verdad? En esos ángeles. Y aunque, ¿verdad?, quizás me voy un poquito fuera del tema, pero me estuvo interesante el capítulo de Patriarcas y Profetas, es el capítulo 28, que habla acerca de la idolatría en el Sinaí. Y en la página 294 de Patriarcas y Profetas, interesante, dice, en el nombre del Señor Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Y como dice aquí, ¿verdad?, el espíritu de profecía, en el nombre de Jehová, Moisés ordenó, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, sin tomar en cuenta la posición, la parentela, ni la amistad de los cabecillas de la rebelión. Fueron exterminados, pero todos se arrepintieron, aquellos que presenciaron, se humillaron y alcanzaron perdón. ¿Verdad? Volvemos a lo mismo, Dios es un Dios de justicia, es un Dios de juicio, pero es un Dios de amor. Lo que sucedió en Egipto, esa protección era en base a la obediencia de aquellos que habían escuchado la orden de Jehová, de que con la sangre del cordero pintaran los dinteles de su puerta para ser protegidos del ángel destructor. Pero siempre la lección lo llamó como la obra misteriosa, y es una obra misteriosa porque quizás en nuestra mente, como dijimos al principio en la introducción, no tenemos podemos concebir ese Dios de amor que conocemos como un Dios que ejecuta juicio. Mientras yo pues le pedí a Dios que me dé sabiduría para nosotros poder ver ese término, ya lo hemos dicho, no lo encontramos en la palabra de Dios, en ninguno de los libros. La Biblia no pone como el ángel de la muerte, no lo menciona. Sin embargo, nosotros vemos que sí Dios envía esos ángeles a quizás ejecutar un juicio, pero es interesante que antes de ejecutar cualquier juicio, Dios también manda a sus ángeles para que puedan advertir lo que iba a suceder, porque cuando el Señor, antes de que dijera que las plagas iban a caer, en Éxodo 4, ya el Señor había dicho sobre los primogénitos, sobre eso, si no dejaba ir. Así que Faraón sabía, estaba advertido a través de Moisés y de Aarón de que esto iba a suceder. Por lo tanto, no fue un juicio arbitrario, algo que el Señor se antojó, capricho o de venganza. No, no lo fue. Fue algo que el Señor dijo, bueno, yo te estoy dando desde ahora la oportunidad que tú te arrepientas, porque sí va a haber un juicio, sí yo voy a mandar destrucción, sí van a morir los primogénitos. Y esto no tenía que ver nada con el enemigo. Es interesante porque en la Biblia, antes de ocurrir un juicio, primero hay un llamado al arrepentimiento. Las plagas anteriores a la séptima plaga fue un llamado al arrepentimiento, el cual el faraón no quiso aceptar. Entonces, con todo eso el Señor dice, mira, voy a hacer esto, hagan esta ceremonia que es la Pascua para que se acuerden que yo los liberto, que yo soy el que salvo porque los amo a cada uno de ustedes. La Pascua va a ser de esta y de esta forma. Además van a tener que poner sangre sobre el dintel de las puertas. Y es interesante porque Patriarcas y Profetas, hablando de este evento, nos dice, muchos egipcios
al escuchar todo esto, fueron inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero y suplicaron que se le permitiese entrar a los hogares de los israelitas. O sea, muchos egipcios aceptaron el llamado, se arrepintieron y fueron salvados. Es importante que dentro de la lección de escuela sabática que se está discutiendo, entendamos que Egipto es símbolo de pecado. Y aquí lo que nos está queriendo decir es que al final del tiempo va a ocurrir también un llamado. Va a haber un llamado a que las personas se arrepientan. Los que se arrepientan van a ser perdonados, pero los que no, lamentablemente, el libro de Apocalipsis nos dice, así como los profetas mayores, los profetas menores y los apóstoles, tanto como Juan, Pedro y Pablo, dicen que van a ser destruidos. Y suena fuerte, suena triste, suena, pero yo no puedo sacar de contexto que el Dios de amor también nos dice la Biblia que es fuego consumidor. Y en el contexto del tiempo del fin, de la destrucción final, sigue siendo un Dios de amor. Porque, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que la muerte será destruida y el pecado será destruido para siempre, Dios no está haciendo esto de manera caprichosa, lo hace por el bien. Y conversaba con alguien al respecto, no lo hace solamente por el bien de los mismos salvados, para que el pecado no vuelva a entrar, sino que también lo hace por misericordia de los mismos que van a ser destruidos, porque Dios no obliga a nadie. Aquellos que se perdieron por voluntad propia, recibieron llamados vez tras vez. La palabra nos dice, el Señor no tarda su promesa como muchos tienden a tardarla, sino que ha sido amoroso, paciente, misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me lleva a recordarme de la ciudad de Nínive, que en ocasión de la historia de Jonás, sabemos que aceptaron el llamado de Dios al arrepentimiento y no fueron destruidas, pero si seguimos leyendo la historia de Nínive, Habacuc te dice que fueron destruidos fueron luego. destruidos al final, pero Dios siempre hizo un llamado de amor y de misericordia. Y Pastor González, estamos hablando sobre el tema del ángel de la muerte, el misterio de la iniquidad, pero hay un detalle importante, y es que este ángel de la muerte no tiene un nombre. Cuando tú vas a los textos bíblicos, no me estoy yendo fuera de la Biblia, a los textos bíblicos, yo traer unos nombres que aparecen en Apocalipsis, traerlos acá, que son dos conceptos totalmente diferentes. Acá estamos hablando de algo literal y en Apocalipsis estamos hablando de algo simbólico. Cuando yo voy a los textos literales, me doy cuenta que estos ángeles ni en el hebreo ni en el griego se les tiene un nombre en específico. Al punto que cuando yo voy a la palabra ángel, en el griego ángelos y en el hebreo malak, tiene el mismo significado, simplemente mensajero. Esto refuerza la idea de que el ángel actúa como un mensajero de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios. Y tiene diferentes, por ejemplo, cuando, no lo vamos a entrar ahora, ya el factor tiempo nos está traicionando, pero cuando tú lees en el capítulo 9 del Apocalipsis, tú vas a ver las diferentes funciones que tienen que ver con el tiempo del fin, con las trompetas, de cómo efectúan los ángeles. Pero ese nombre yo no lo encontré en ninguna parte. Es interesante porque cuando consultamos al doctor Eric del Valle, quien es teólogo sistemático, él establece que aunque no lo podamos entender, no lo podamos comprender, la muerte como la destrucción juegan un papel importante dentro del plan divino. Oh, sí. Si no hay destrucción, entonces el pecado sigue perdurando. Y aunque hay pequeñas destrucciones ahora, en un futuro va a haber una destrucción final y permanente para todo el pecado, dice el libro de Apocalipsis, y la muerte no será más. El pecado no va a ser más, por lo tanto tiene que ser eliminado por completo y eso se hace a través de la destrucción, no hay otra forma. No es que dentro de esas personas va a salir
Autodestrucción. autodestrucción, porque el ser humano no tiene el poder de autodestruirse, como tampoco Satanás y sus ángeles tienen ese poder. Tiene que ser Dios mismo que destruya todo el mal para siempre. Y la escritura lo dice, que el único que tiene potestad, ¿verdad? Para destruir la vida es Dios. El hebreo menciona una descripción, no un nombre, ¿verdad? El hebreo menciona, se pronuncia algo más o menos como Malakeiraim, pero cuando el hebreo menciona Malakeiraim, lo que está diciendo es ángeles que llevan una misión de calamidad, pero no es un nombre como tal, sino que está describiendo qué ángel es o cuál es la función Como del Primera de Reyes, ángel. el ángel destructor El que ángel mató. destructor, o le pueden llamar el ángel Sí. de la calamidad, pero no tiene ningún nombre. Sí, en algunas religiones místicas, muchas de estas mitologías han decidido nombrar los ángeles, además de los que conocemos como Gabriel, como el ángel Miguel. Los querubines y serafines comienzan a nombrar que si Rafael y ciertos otros ángeles. En una ocasión escuché a uno mencionar los nombres de los ángeles y me estuvo curioso porque eran los nombres de los 4 Ninja Turtles. Era Rafael, o cómo era el otro que le gustaba, Rafael, Leonardo, Michelangelo, Michelangelo y Donatello. Yo Yo era decía, fanático de eso. ¿de dónde se habrán inventado esto? ¿Verdad? Pero realmente el hebreo, cuando identifica a este ángel destructor, lo identifica como un ángel que trae una misión de calamidad, y incluso el Salmo 78 describe que son ángeles enviados por Jehová para cumplir con esa misión. Pero yo no creo, y hemos coincidido en esto desde el principio, Dios no ejecuta este juicio sin antes Hacer un llamado. hacer un llamado de amor. La palabra de Dios dice que Dios es el que nos llama con cuerdas de amor, y siempre nos ha atraído a nosotros con amor. Pero la decisión final del ser humano no está en las manos de Dios, es una decisión nuestra. Es interesante porque cuando la Biblia habla de ángeles con nombres, a los únicos que menciona son a Lucifer, el ángel que cayó del cielo, que más adelante se transforma en Satanás, a Gabriel y al arcángel Miguel. Los demás nombres no sé de dónde aparecen, pero la Biblia los únicos que menciona por nombre son esos. Y si yo me baso en un así dice Jehová, no me puedo ir por otra cosa. Y no podemos obviar la realidad. La palabra de Dios me dice claramente que Satanás fue arrojado con los ángeles, un grupo de ángeles que se rebelaron, que de ahí en adelante la Biblia llama demonios. ¿Sabe? Que cuando la Biblia habla de ángeles con alguna misión especial, aunque sea una misión que difícilmente, como en lo que acabamos de mencionar, cuando murieron los primogénitos, cuando mueren los 185,000 asirios, cuando mueren los 77,000 que por el censo del pecado de David, lo dice claramente el ángel de Jehová, el ángel que Dios envió, el ángel. Es más, cuando tú vas a Éxodo dice, Jehová pasó esa noche. Lo hemos mencionado, exacto. Es muy claro el texto bíblico. Especular o ir más allá es crear controversia, es querer crear controversia. Porque yo no puedo irme como teólogo, como estudioso de la Biblia, yo no me puedo ir por lo que la Biblia no dice, pero lamentablemente a veces nos gusta especular o querer llamar la atención de los hermanos, que a veces pecamos como predicadores en eso. Queremos llamar tanto y tanto la atención de los hermanos y usamos a veces algunos adjetivos y algunas cosas que creamos, en vez de un sermón bíblico, creamos una película de Hollywood. Yo pasa por aquí que tenía algo que comentar. Sí. Curioso, ¿verdad? Por lo menos la versión de la Biblia que tengo aquí no habla de ángel destructor. O sea, no se menciona ángel destructor,
Sí, en un verso, no lo copié, dice ángeles destructores en un momento dado. Solamente una vez en la Biblia. Cuando vamos al Éxodo, ¿verdad? Acerca de los primogénitos, en todo momento dice Jehová, yo pasaré, yo pasaré. Lo dice en 3 ocasiones. Y vuelve entonces Moisés cuando habla con los ancianos y le dice, y Jehová pasará, ¿verdad? Y aquellos que no estén con la sangre en los dinteles, pues van a morir. Así que vemos, ¿verdad? En este contexto de que no podemos adjudicarle a Dios las muertes. Dios siempre tiene un propósito para todo. Eh, una de mis oraciones siempre es, ¿verdad, Señor? Si algo ha de pasarme, que sea para tu gloria y tu honra, ¿verdad? Porque el Señor sabe lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer y cuál es el beneficio que se consigue a través de estas cosas, ¿verdad? Cuando se mencionó ahorita el grupo de personas que adoraron a los ídolos y fueron exterminados, eh, el propósito de Dios es que se mantuviera un pueblo limpio, pero también para que las personas sepan que Dios, ese protector que venía con la nube y lo protegía, ¿verdad? Tanto de día como de noche, ese Dios de amor también es un Dios de justicia. Y, y el cristianismo moderno solamente hablan del Dios de amor, del Dios de amor, del Dios de amor, pero no hablan del Dios de justicia también, ¿ok? Porque cuando el Señor venga por segunda vez, va a impartir justicia. Sí, y son muchas cosas que lamentablemente, ¿verdad, Pastor González? No nos daría el tiempo para poder aclararlas y discutirlas, pero todas estas ideas, todas están vinculadas a muchas otras ideas. Es que se presentan quizás de manera aislada, pero todas son parte de una creencia, y esa creencia, aunque muchos no lo vean así, es una creencia que está bien ligada al universalismo, porque pensar en el Dios que no destruye al pecador es pensar en el Dios que va a salvar a todo el mundo, cuando la palabra de Dios especifica, ¿verdad? Que no es que nosotros hemos de salvarnos a nosotros mismos, pero la Biblia habla acerca de los salvados y habla acerca de los perdidos y los describe de formas en las que los puede distinguir en ese sentido. Así que todo es algo complejo, ¿verdad? Pero nosotros, como mencionó Neil, aclaramos con lo que dice la Biblia, no, no con lo que no dice la Biblia. El doctor Eric del Valle, dentro de la conversación que tuvimos, menciona que la perspectiva del ángel de la muerte nos indica que la muerte está bajo la autoridad de Dios y no del diablo. Y lo podemos ver en la historia de Job. ¿Quién es el que determina quién vive y quién muere en la historia de Job? Así es. ¿Quién es el que dice? Y todo en el universo, desde el mosquito, la cucaracha que matamos, quien determina quién vive y quién muere. Y todos sabemos que quien tiene autoridad sobre la muerte y es Dios. interesante. Dos cositas quisiera ya el tiempo. Primero, estos hermanos que quizás hicieron esas preguntas, no, nuestro propósito no es atacarlos a ellos. Nuestro propósito es que juntamente con nosotros vayamos aún así dice Jehová. Así dice Jehová. Queremos que no se sientan mal. Nuestro propósito por segunda vez es que vayamos a la palabra de Dios. Pero es interesante, cuando yo hablaba, me vino a la mente que el Dios que permitió que el mar se abriera y pasara el pueblo sano y salvo fue el mismo Dios que cerró el mar, que mandó y murieron todo el ejército. Es el mismo Dios, no era un Dios diferente. El Dios que le dijo a Moisés, extiende tu vara, para que el mar se abriera, mi pueblo pase, fue el mismo Dios que dijo, ahora vuelve a tirar otra vez, pon la vara, y las aguas dice que se volvieron y cubrieron completamente. No fue otro Dios,
No fue nada del enemigo, fue Dios que dio la orden. Y sería irónico pensar que actuó Dios y actuó Satanás al mismo tiempo, ¿verdad? Sería irónico decir, Dios fue el que abrió el mar para que pasara el pueblo y Satanás fue O que sea, lo cerró. Satanás pasó matando niños mientras Dios estaba protegiendo las puertas, porque eso lo hemos escuchado también. Y no es lo que dice el texto. El texto dice que cuando el ángel pasó, vio quién tenía dintel pintado y quién no, y donde no estaba, pues por ahí. O sea, esto es una prueba de fe, es una prueba de acepto a Dios como Salvador o no lo acepto. O sea, los que pintaron el dintel de su puerta con la sangre estaban aceptando a Jesús como su Si Salvador. hubiera pasado, si Estaban hubieran creído, aceptando si el hubieran amor. creído y no hubieran Y pintado. sabiendo qué significa eso, lo Entonces, que es el cordero, la que sangre. los que no lo pintaron estaban rechazando por completo a Dios, estaban diciendo, no te quiero en mi vida, no deseo que estés presente. Es más, vamos a ir mucho más allá. Dios había dado la instrucción, dijo, si pintan su dintel, van a tener vida, el que no lo pinte, va a tener muerte. Ellos mismos quisieron su destrucción. Ellos mismos tomaron la decisión Dios había de avisado. morir, porque ya Dios te estaba dando a ti, la herramienta para que el ángel no te matara. ¿Cuál era? O sea, y cuando vamos a los escritos de Elena de White, aquellos que somos adventistas, vemos de que dice de que hubo egipcios que aceptaron esto. Y cuando vamos a todas las historias de la Biblia, encontramos que en todos estos pueblos donde hubo destrucción, hubo un grupo que lo aceptó, hubo un grupo que no. Aún en Sodoma y Gomorra podemos encontrar que una persona lo aceptó, que fue Lot, aunque dos fueron salvados adicionales, pero una persona lo aceptó, las otras no. Siempre hubo un llamado de parte de Dios. Siempre hay un llamado y siempre vas a encontrar una respuesta. Porque cuando Dios llama, cuando Dios habla, algo ocurre en el corazón. Y al final del tiempo también. Venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros. No os conozco. Dos grupos. Y no es porque el que va a recibir las palabras no os conozco no tuvieron la oportunidad. Porque ellos mismos dicen, no, pues es que nosotros en tu nombre hicimos muchas cosas. No, pero vuelvo y repito, si aquel pueblo, yo creo que es verdad, yo creo en la sangre de Jesucristo, pero no hubiesen pintado los dinteles de la puerta, hubieran corrido el mismo. Los primogénitos hubieran muerto. Yo debo de creer y ese creer me lleva a la acción y esa acción me lleva a esa fe de creer y vivir lo que Dios me pide que yo haga y crea. Bueno, mis hermanos, el tiempo ha finalizado, nos tenemos que despedir. Si usted tiene alguna pregunta, la puede dejar aquí por escrito, Freyson nos la hace llegar y tal vez en un próximo programa podemos abordar. Si no se atreve a escribirlo y nos ve aquí en el templo, se puede acercar a cualquiera de nosotros y podemos entrar en un diálogo cordial. En mi caso, podemos entrar en un diálogo. El pastor González sabe que no me gusta discutir, no me gusta pelear. Podemos entrar en un diálogo sano, hacer diferir. Sé que tú puedes creer una cosa, yo puedo creer otra y respeto eso y lo voy a tolerar también porque Dios nos ha dado a todos nosotros una capacidad para poder interpretar. Así que hacemos la invitación a que sigamos yendo a la palabra de Dios, sigamos estudiando, porque en ella encontramos dos cosas. Encontramos vida y nos encontramos al Señor que da la vida. Así es. Y es Cristo Jesús. Así que finalizamos con una oración. Yo no sé quién fue el que oró para comenzar. Yo. Pues Pastor González, Pastor Rodríguez. Pastor Rodríguez, despídanos en oración. Oramos. Nuestro Dios, amante Padre, meditando en lo que hemos realizado y no es la primera ocasión que lo hacemos, me recuerda ese consejo sabio dado a Timoteo diciendo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como siervo que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Sabemos que es una responsabilidad y que es un llamado de tu parte, que todos los que con la palabra escrita en la mano hemos de predicar, lo hagamos tomando en cuenta ese llamado, que
que el apóstol Pablo nos hace. No somos perfectos, no lo sabemos todo, pero sí pretendemos, guiados por tu espíritu, poder presentar tu palabra con claridad. Te pedimos que cada corazón que la reciba también esté presto y esté dispuesto a poder escudriñar y a poder discernir con la ayuda del Espíritu tu palabra, porque a fin de cuentas, ¿verdad? Es un llamado, una responsabilidad que nos das a todos. Bendícenos, Señor, bendice tanto a nuestros oyentes como a nosotros aquí presentes. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.